Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy la palabra del Señor, en este día en que recordamos a San Buenaventura, obispo y doctor también de la Iglesia. Es tan interesante cómo Jesús se nos presenta, ¿verdad? Él revela a Dios Padre, ciertamente, y esta revelación directamente nos está indicando que es un reconocimiento, el hombre que reconoce su condición, podemos decir su ontología. Ontología quiere decir quién es el hombre, quiénes somos nosotros. El Salmo 8 lo revela también cuando decimos quién es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder. Lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo has sometido bajo sus pies. Y así continúa este salmo, ¿verdad? Tan interesante, pero recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. ¿Quién le puede agregar, dice, un segundo a su vida? ¿Quién puede agregar un cabellito a su cabeza? Dice, bueno, en fin, son expresiones simplemente, queridos amigos, que nos invitan a nosotros, desde una reflexión profunda de la teología, a entender también nuestra antropología, es decir, nuestra humanidad. Hoy en la comunidad, dentro de esta hermosa creación. Y entonces, en la medida en que en la medida en que estamos en el seguimiento de Jesucristo, miren cómo comienza el Evangelio de hoy en este versículo 25 del capítulo 11 de San Mateo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Entonces, en primer lugar, le pone quién es verdaderamente Ñande Yara, nuestro dueño. Qué expresión más linda y bien lograda en nuestro dulce idioma guaraní, ¿verdad? Ñande Yara. De la Ñande Yara, tenés Ñande Yara, diga tú, ahí va a ver la royapo a llevar. Diga tú, ahí la royapo vender y potado, amante. Es decir, nuestro dueño, Señor del cielo y de la tierra, quiere decir el Dios Panto Creator, es decir, el Dios Todopoderoso. Bueno, porque ahora viene la segunda partecita, queridos amigos, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes. Aquí en realidad esta palabra está queriendo sintetizar lo de Génesis capítulo 3, versículo 5. Si comes de este fruto, tú serás como Dios. El monseñor del Chaco, justamente el monseñor Gabriel Escobar, en una de sus homilías había dicho, ¿verdad? Muchos de nosotros nos creemos y nos consideramos dioses. Apenas con la Biblia, ¿verdad? Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Es la tentación del mal, de la serpiente a la mujer. Entonces, y también se lo dio al varón, dice. Bueno, son expresiones, son literaturas de la Biblia, queridos amigos, que simplemente nos llevan a una reflexión profunda de nuestra antropología o de eso que puede ser tentación para nosotros. Porque ñandé un pasito más seguida, no en tema hoy los sabios, ya en tema hoy la y ese es el gran pecado original, el pecado de la autosuficiencia, es decir, considerarse que yo puedo todo solo. Esta es la segunda partecita que nos presenta entonces el Evangelio de hoy. Y la tercera partecita dice, sin embargo has revelado todo esto a los pequeños. Los pequeños, queridos amigos, en este sentido mi alma engrandece, ¿verdad?, a Dios mi Salvador, porque ha mirado, ¿qué cosa? Ahí está, la pequeñez de su servidora.
El apad quiere decir el ponerse al servicio de los demás. Pero porque que nosotros no podemos, queridos amigos, solos. Nosotros somos dependientes de esta misma naturaleza. El Papa Francisco en ese documento Laudato Si justamente escribe en un momento y dice que cada uno de nosotros somos un puntito dentro de toda la creación. Y por lo tanto ese puntito es dependiente de todo el ecosistema, de toda la creación, de todo lo que Dios ha realizado. Por eso hablaba también de la cuestión de la ecología, ¿verdad? Y así por delante. La ñambueno, la ñambueno, la ñande árbol cuera, ñambueno, la ñande río cuera, ñambuey, evidentemente que ñambuey, ñandeo y ahí porque somos parte de esta creación. Ñamonguetá del sobrecalentamiento, ñamonguetá de todas esas cosas, ¿verdad? Queridos hermanos, este es el momento. 3 elementos importantes. Pealañan de Yara, pealañan de dueños y la lleva. Y te alabo por eso. Y por otra parte, queridos amigos, porque estas cosas has ocultado lo que son soberbios y autosuficientes. Humillando ¿verdad? Porque van detrás de su egoísmo, van detrás de su dinerito, van detrás de su confort. Y lo tercero, queridos amigos, has revelado a los pequeños. Y damos esta gracia, que tengamos esta actitud del humilde, del humus. Recuérdate que eres humus, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Que así sea. Que así sea.